Bueno chicos, vamos a hacer un poco ahora el ejercicio número 10 que había quedado pendiente. Dice, ¿cuál es la secuencia correcta de las siguientes afirmaciones? ¿Verdad? Y el primero me dice, en la familia de los números reales, la operación de la multiplicación no cumple con la propiedad de la cerradura. Nosotros sabemos que para todo A y B, ¿verdad? Que pertenece al conjunto de, ¿quién era? Al conjunto de los reales, ¿verdad? Yo sé que la multiplicación, si yo multiplico dos elementos de los reales, va a ser otro real, porque el conjunto real es cerrado para la suma, la multiplicación, la resta, la división, ya vimos todo eso, ¿verdad? Entonces, para la multiplicación es cerrado. Y acá dice que no cumple, ¿verdad? Ese fue nuestro error hoy. Yo había leído que sí cumple y había sido dice acá que no cumple. Entonces, pues eso es falso. De ahí nosotros ya podemos eliminar, tenemos acá Asunción, Brasil, Colombia, Dinamarca y Ecuador. De acá nosotros ya podemos anular Asunción y Brasil porque ambos empiezan con verdadero, ¿cierto? Y los únicos que empiezan con falso son Colombia, Dinamarca y Ecuador. Entonces, vamos a seguir viendo. El ejercicio número 2 lo que dice es, en la familia de los números irracionales la potenciación está definida. ¿Qué significa que esté definida? Significa que existe, ¿verdad? Y eso es verdadero porque yo cualquier número irracional que yo tenga, no importa no importa la potencia que yo eleve, siempre va a existir, ¿verdad? ¿En qué caso, por ejemplo, no existía? Por ejemplo, en la división. La división, por ejemplo, no está bien definida porque no existe para la fracción, quiero decir. No existe, por ejemplo, para las divisiones entre cero. Y ahí, por ejemplo, no está definida. ¿Entienden? Pero acá no importa que yo tome un número racional. Siempre que eleve a una potencia, siempre va a existir ese número. No va a ser, puede ser que no sea un número racional, como por ejemplo la raíz de 2. Si yo elevo esto al cuadrado, ¿verdad? Me va a salir 2, pero 2 existe. ¿Está bien? No es nomás otro racional, pero de que existe, existe. Por lo que esta opción entonces es también verdadera. Eso significa que está bien definida. Y ahí entonces las opciones que puede ser posible sería la de falso verdadero tiene que ser, ¿verdad? Y entonces puedo ya eliminar Dinamarca. Y me quedo solamente con Ecuador y Colombia. Y entonces, para ver el tema número 3, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es, la familia de los números irracionales es denso y continuo. Y para esa cosa, para ese ítem hay que entender algunas cositas. Tenemos que ver quiénes lo que eran los conjuntos densos y quiénes eran los discretos. Los discretos decíamos, por ejemplo, cuando teníamos una recta numérica, ¿verdad? Y teníamos, qué sé yo, ¿cómo hicimos? 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿verdad? Esto, por ejemplo, una recta numérica, ¿sí? Entonces, los que eran densos es que cuando yo, por ejemplo, tomo números del 3 al 7, ¿verdad? Yo sé que hay una cantidad finita de números. Esos son los números discretos, cuando entre dos números hay una cantidad finita, ¿verdad? De términos. Entonces, o también la otra definición era que cuando entre números consecutivos lo que había era el vacío, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Entre el 3 y el 4, por ejemplo, no había nada. Entonces, esos son los números discretos. ¿Y por qué también pueden ser asaltos? Y pueden ser asaltos porque del 3 pasa al 4, del 4 al 5, ¿verdad? Siempre tienen un consecutivo. Y esos son entonces los números naturales y los números enteros. ¿Está bien? Entonces acá los números enteros entraban los enteros negativos, el cero y los enteros positivos también, ¿verdad? Entonces, esos son los discretos. Y los densos son que, por ejemplo, en el caso contrario, si yo tomo del 3 al 7, ¿verdad? Hay infinitos valores, ¿cierto? O cuando yo, por ejemplo, tomo una entre el 4 y el 5, acá también hay infinitos valores, ¿verdad? El 4,1, el 4,2, 4,5, 4,9.
y así sucesivamente, ¿verdad? Hay infinitos valores entre el 4 y el 5. Esos son los densos. ¿Quiénes cumplen con esa condición? Cumplen con esa condición los números racionales que le contenían a los números fraccionarios, ¿verdad? Después estaban también los irracionales, ¿sí? Que tenían una cantidad entre valor y valor, ¿verdad? Entre dos valores que yo tome, tiene una cantidad infinita. Y después están los reales. ¿Está bien? Ahora, ¿qué significa la continuidad? Porque hasta acá lo que podemos ver realmente es que los números racionales son densos. Hasta ahí podemos ver. Pero dice y continuos. Y acá lo que tenemos que ver es quiénes lo que son continuos. Y el único, ustedes lo que tienen que saber es que el único conjunto que, además de ser denso, es también continuo, es el número real. ¿Y qué dijimos hoy que era lo que significaba que sea continuo, que no presente vacíos? ¿Está bien? Entonces el número real, vos vas a encontrar toda la capacidad de números, vas a encontrar dentro de los números reales, no vas a encontrar un vacío, ¿verdad? Vos, operación que vos hagas, suma, resta, multiplicación, vos no vas a encontrar un vacío. ¿Está bien? Por eso el único que es un conjunto real y continuo, ¿verdad? Es el conjunto de los reales. ¿Está bien? Entonces yo lo que no puedo decir es que los radicales, ¿verdad? No es los radicales, los racionales, irracionales, perdón, sean continuos, porque continuos no son. Está bien, densos sí, pero continuos no. Es por eso que esta afirmación, la tercera afirmación, es falsa, ¿sí? Y ahí entonces la respuesta correcta sería Colombia.